Antes que nada, muchas gracias al cuerpo de ancianos de la congregación por permitirnos este privilegio de poder conversar con ustedes. Un placer de estar con los hermanos de esta congregación y los que nos visitan, y a la vez nuestro afecto a los hermanos de Georgia que están escuchando vía telefónica esta conversación, a quienes les enviamos también nuestros recuerdos y nuestros cariños. En Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, se nos exhorta a correr con aguante. Somos corredores. En la Biblia se nos llama de muchas maneras: corredores, soldados, palomas, corderos, pero ahora corredores. Esta carrera, la nuestra, es una carrera de aguante. No es una carrera llana, tiene muchos obstáculos. El que gana es el que llega, no el que llega primero, simplemente el que llega. Así que nuestro objetivo es poder llegar al final, aguantar, perseverar y llegar. Sin embargo, en esta carrera tenemos un obstáculo. Bien lo dice el apóstol Pablo acá en Gálatas. Vamos a recordarlo. Ustedes lo conocen, no es nada nuevo. Gálatas, en el capítulo 6, versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. La palabra carga en la Biblia se traduce también como porción o parte. Así que cada uno de nosotros, mientras corremos, tenemos que llevar una parte, una carga, una porción. Y para muchos, esa porción se llama depresión. La depresión es una verdadera carga y es un verdadero problema. En algunos países, la depresión figura como la primera causa en los suicidios. Y algunos la llaman la enfermedad del siglo XXI. La depresión no tiene sexo, no tiene edad, no hace distingos entre culturas ni estados económicos. Afecta a todos por igual, sin excepción. No hay nada peor para alguien que tenga depresión que no saberlo, o saberlo y tratar de negarlo, o no entenderlo. Por ejemplo, no hay nada peor para una persona con depresión que preguntarse: ¿por qué me siento así? ¿Por qué me pasa lo que me está pasando? Y ver que día a día está peor y no hay solución. Y uno se hace esas preguntas y no hay respuestas. Esto es lo peor de la depresión. Así que vamos a intentar, en este ratito que tenemos, a sacarle el velo, el misterio a la depresión. Vamos a ver qué es la depresión. Es un tema muy complejo, pero vamos a intentar explicarlo de la forma más sencilla, para perderle el temor y para saber cómo podemos enfrentarla. Y para que a partir de hoy podamos manejarnos con la depresión de una manera diferente. Y que a partir de hoy la depresión no nos destruya más la vida. Porque la depresión lo que hace es detener la vida.
paralizar las motivaciones. Bueno, vamos a intentar que desde hoy en adelante las cosas sean diferentes. Vamos a hacer un resumen de todo lo que la organización ha publicado sobre este tema y algunas otras cosas también que los expertos en la materia han informado. Vamos a hacer aquí una introducción de lo que puede ser el síntoma de una depresión. Vamos a mencionar algunos, no son todos, son los más frecuentes, pero por allí podemos tener alguna guía. Nombramos los más frecuentes: angustia permanente, pensar siempre muy mal de uno, no tener motivaciones, pensar que uno es incapaz de cualquier cosa, sentir que nadie lo quiere, sentir que nadie lo entiende, tener fuertes deseos de aislarse, desear estar siempre solo, pensar que todos están en contra de uno siempre y perder todo motivo para vivir. Hay otras formas en las que la depresión se manifiesta. Por ejemplo, a veces se suele decir: qué ganas de abrir la puerta y salir corriendo campo afuera y no parar. En otros casos, qué ganas de ponerme a gritar y no detenerme. Otros piensan: qué lindo sería si yo en este momento cerrara los ojos y me durmiera en la muerte y amaneciera en el nuevo mundo. El que no es testigo de Jehová simplemente piensa en morirse. Después hay otras manifestaciones. Querer estar solo, a oscuras, casi siempre en el dormitorio, corriendo las cortinas, cerrando las ventanas y tapándose con las sábanas o las frazadas o las mantas hasta la cabeza, hasta aquí, y casi siempre arrolladito en posición fetal. Uno tiene un acercamiento muy grande hacia la muerte, piensa muy frecuentemente en morirse y ve a la muerte como amiga, como aliada, como un descanso. Y como decíamos, siente que es una molestia para todos los demás. Si uno siente todos estos síntomas, o algunos de ellos, por más de 15 o 20 días, con mucha frecuencia, probablemente uno tenga un problema de depresión aguda. Está la otra depresión, que es sentirse angustiado, triste, de cuando en cuando, pero todos nos sentimos así en algún momento. Esa depresión leve, tristeza pasajera. Bueno, eso no es un problema. Esta depresión sí lo es. Esta es la carga. Así que vamos a ver cómo es que se produce esto y cómo podemos enfrentarlo. ¿Cuál es la causa para la depresión? Bueno, se sabe muy poco hasta hace poco tiempo. En realidad hará unos 60 o 70 años que se comenzó a develar ese misterio de la depresión, que ahora no es misterio. Lo que pasa es que antes había mucha ignorancia. Por ejemplo, cuando dominaban los religiosos y una persona manifestaba estos síntomas, lo primero que se les ocurría a los religiosos era: tiene demonio, a la hoguera con él. Y mucha gente que manifestó síntomas de depresión aguda fue a parar a la hoguera por la ignorancia de los religiosos que dominaban. Después, al pasar el tiempo, se le cambió de nombre, ya no era tanto el demonio. Después empezó a ser llamada la enfermedad del amor, mal de amores. La persona moría de amor. Bueno, en realidad no moría de amor, ahora sabemos. De pronto, un desengaño amoroso le causó un problema afectivo y emocional
que le produjo depresión, que le bajó las defensas y que lo llevó a una enfermedad mortal. Después, más aquí en el tiempo, se le llamó la enfermedad de la melancolía. La gente moría de melancolía, de tristeza. Bueno, ahora sabemos que nadie muere ni de tristeza ni de amor, sino que la tristeza y el amor son detonantes de otros problemas. La causa para la depresión pueden ser problemas de salud, problemas físicos, enfermedades mal curadas, maltratadas, que degeneran en un estado depresivo. En otros casos pueden ser problemas emocionales o problemas afectivos. Por ejemplo, en algunos países los problemas económicos pueden terminar en una depresión. En otros países donde no existen mayores problemas económicos, los problemas emocionales, por ejemplo, la pérdida de seres queridos, la enfermedad de seres queridos, divorcios, en fin, situaciones que afecten las emociones, que sacudan las emociones negativamente, pueden disparar una depresión. Son muchas las causas. Y la mente también tiene mucho que ver en eso. Vamos a intentar explicar de la forma más simple un problema que es muy complejo. Jehová Dios nos colocó en nuestro organismo sustancias químicas. Algunas de ellas se llaman endorfinas, que son anestésicas, ¿no? Hay una sustancia, una hormona, que se llama serotonina. Jehová colocó la serotonina para que uno se desconecte de esa vida agitada. La serotonina induce al sueño, al descanso. Es como una sustancia defensiva. Pero a veces, cuando uno tiene demasiada serotonina, entonces se genera un estado de angustia. Y cuando es mucha más la serotonina, el estado de angustia termina en un estado de depresión. A veces ocurre que es lo opuesto, a veces es la falta de serotonina. El fenómeno ocurre acá. Las neuronas se comunican unas a otras por chispitas. Se llaman sinapsis. Una chispita a otra neurona, la otra a la otra. Y a veces en esa comunicación falta la orden de fabricar serotonina. O la orden es fabricar mucha serotonina. En cualquiera de los casos, el efecto puede ser un estado de depresión. Así que, como ustedes ven, no hay misterios. A veces solemos decir, bueno, eso se arregla fácilmente predicando más, viniendo más a las reuniones. Lo que a ti te ocurre es que si estás con depresión es porque no predicas mucho, ni lees mucho, ni oras mucho. Hay que ponerse más activo en el ministerio. Y eso no es así. No es así. En el pasado, sabemos ahora que muchos siervos fieles de Dios tenían depresión y eran siervos fieles. Por ejemplo, Elías era un extraordinario profeta. Era sólido, fuerte, audaz, intrépido, pero él también tuvo depresión. Elías, Jeremías, Isaías, Pablo, el apóstol, David, Pedro, Jonás, Job, muchos, ahora sabemos, tenían depresión. No lo sabían en su tiempo, pero eran buenos siervos de Dios y eran muy activos. Y a pesar de eso, se puede tener depresión. Ahora, ¿qué hacer cuando uno siente que está con la depresión? Bueno, vamos a enumerar algunas cositas que pueden ser útiles para que podamos enfrentarla con éxito y que desde ahora en adelante la depresión no domine más nuestra vida, sino que uno la pueda manejar, porque ahora sabemos lo que es. Bueno, algunas cosas que pueden ser útiles.
Lo primero, reconocer y aceptar. Hay personas que tienen depresión, pero creen que es algo que disminuye frente a los demás tener depresión. Bueno, asumir que uno la tiene. Cuando uno asume que es depresivo, es como si uno abriera una jaulita que tenemos acá y deja salir un pájaro que tenemos adentro que nos devora todos los días las entrañas. Lo dejamos salir. Ahí comienza la recuperación. No esconderla, no disimularla. Hablamos de grandes personajes de la Biblia, pero fuera de la Biblia, muchos otros tenían depresión. Para muchos, el más grande presidente de este país, Abraham Lincoln. En el mundo de la música, Brahms, Bach, Beethoven, Mozart, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y muchísimos más. La depresión es muy común. Así que el primer paso es ese, asumirlo, aceptarlo. Luego buscar a alguien de confianza, un amigo de confianza, alguien íntimo, ¿no? Con quien desahogarse. Por favor, hablar, porque la persona con depresión guarda todo, porque siente que nadie lo va a entender. Y entonces, como cree eso, no cuenta nada y acumula en su interior, y llega un momento en que nadie puede andar por la vida acumulando angustias o tristezas. Uno necesita desahogarse. Uno necesita un amigo que no sea juez y mucho menos verdugo. Un amigo que no simplifique las cosas que son complejas. Como decíamos hace un ratito, bueno, mira, sal a predicar, lee más la Biblia y... No, un amigo que escuche, simplemente eso. Hace mucho bien. Otra de las cosas que podemos hacer es seguir un buen consejo, que para ustedes tampoco es nuevo porque lo conocemos. Aquí en Corintios, primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 33. No se extravíen, las malas compañías echan a perder los hábitos útiles. Evitar las malas compañías. Ahora, es necesario que hagamos una puntualización en esto. Hay personas que no son testigos de Jehová, pero son excelentes personas. Es bueno que tengamos en claro que los testigos de Jehová no somos los campeones de la bondad o de la pureza. No. Luchamos por ser cada vez mejores, por hacer lo que a Jehová le gusta, pero tenemos que reconocer que hay mucha gente que no es testigo y es excelente como persona, con una moral intachable, con una conducta honorable, buenos padres. Sin embargo, dentro de la congregación o fuera de la congregación, pueden ser malas compañías, a pesar de ser muy buenas personas. ¿Cómo es posible eso? Bueno, por los temas que acostumbran a tratar. Veamos. ¿No conocen ustedes personas que de lo único que hablan es de muertos, de muertes, de enfermedades, de desastres? Se saben todos los muertos que han muerto y se saben todas las enfermedades, y cuando nos cuentan de sus cosas, nos cuentan todo lo negativo hasta el último detalle, siempre. Bueno, si una persona con depresión está mucho tiempo muy cerca de personas así, lo único que hace es alimentar la depresión. Porque cuando uno está cerca de personas así, no se siente bien. Otras malas compañías son los medios de comunicación. Y aquí también queremos hacer otra precisión. No estamos haciendo un llamado a la desinformación. No.
Es bueno estar informados. Pero ocurre que los medios de comunicación, por lo menos algunos de ellos, buscan rating, público. Es por eso que las escenas que muchas veces vemos en la televisión son muy violentas, muy agresivas. Por ejemplo, algunos de los noticieros. En el mundo, por ejemplo, ocurre eso. Las imágenes son cada vez más chocantes, más sangrientas, más en directo. Entonces, ¿qué ocurriría si una persona con depresión se alimenta con esas imágenes? Lo que está haciendo es alimentar su depresión. El tema de la serotonina. Lo que ocurre es más o menos parecido a esto. La persona de pronto está tomando medicamentos, se levanta, de mañana toma sus medicamentos y por ahí para las 15 horas, media tarde, se siente bastante bien. Luego se sienta frente al televisor a ver imágenes chocantes, agresivas, y como el cerebro detecta peligro, se enciende una luz roja. Para defendernos de eso, el cerebro, ¿qué es lo que hace? Ordena fabricar serotonina. La serotonina nos abate, nos afloja. Después uno se levanta, va a su dormitorio, muy deprimido, porque estamos sobrecargados de serotonina en ese ratito que estuvimos viendo imágenes que son negativas. Así que es bueno que no ocurra eso. Evitar ese tipo de compañías. Pensar positivo, eso también ayuda mucho. La persona con depresión cree que no puede ayudar a nadie, que no es útil para nadie. Está tan convencida de que no sirve de nada para nadie, que llega a decirse a sí misma, si yo me muriera, nadie lo notaría. Es más, les haría un favor porque los libraría de mí. Es bueno que la persona con depresión pueda demostrarse a sí misma que puede. Hagan esta prueba. Tomen el teléfono y llamen a alguien que ustedes quieran, hermano o no, y simplemente díganles, llamé para saber cómo estabas, cómo te encuentras. Y la otra persona comienza a contarnos alguna cosita. Y le decimos que nos ponemos a sus órdenes, que pensamos en ella, que la apreciamos o la queremos. Y colgamos. Nunca vamos a saber el bien que hicimos tan solo con esa llamada. Porque con una llamada de ese tipo le hicimos saber a la otra persona que la otra existe. Y uno provocó alegría en los demás. Uno con depresión puede producir mucho bien para con otros. Y eso le hace sentir bien a uno mismo también. O escribir, de repente, alguna cartita. Otro punto, lograr cosas. La persona con depresión pierde confianza en sí misma y cree que ya no puede hacer nada bien. Así que es bueno empezar a hacer cosas para sentirse bien. ¿Nunca quisieron hacer algo que la vida no les permitió? No hablemos de cosas complejas, extensas o muy costosas, cosas sencillas. Ninguna de las cosas que compita con el ministerio, pero que pueda complementar el ministerio, porque a veces uno necesita otro tipo de actividades. Por ejemplo, manualidades, pintar, en fin, algo que ustedes vean que les pueda ser útil o hacerles sentir bien. Es bueno hacerlo también. Otro punto importante, por favor, evitar la cama y evitar la oscuridad. En la cama solamente si el médico lo prescribe. La persona que tiene depresión
generalmente se siente muy segura en su cuartito. No en la casa, porque inclusive no se siente tan bien en el cuartito como en la casa. Si tiene que salir a hacer mandados o a trabajar, no ve la hora de volver a su cuartito, con sus cosas, siempre a oscuras y siempre en silencio. Y como decíamos, cuanto más tapadito, mejor. Por favor, donde ustedes estén, que haya luz y que haya sonido, siempre. Porque la luz combate la serotonina. Los países que tienen más depresión son los países con menos luz. Los países que tienen menos depresión son los países que tienen más luz. Así que cuando uno busca la oscuridad o corre las cortinas sin saberlo, está alimentando la depresión, porque el cerebro en la oscuridad detecta peligro, ordena fabricar serotonina y comienza el ciclo. Nos hunde por una sobrecarga de serotonina o a veces por falta de serotonina. Pero cuando uno enciende la luz, el cerebro frena y ya no se produce serotonina. Pero claro, como no lo sabemos, lo que hacíamos era aumentar la depresión. Así que, por favor, donde estén ustedes, luz. Si tienen que estar en el dormitorio, decimos esto a nuestros queridos hermanos que puedan estar padeciendo depresión, no cierren la puerta. Dejen la puerta entreabierta, un dedito o dos, porque cerrar la puerta y trancarla es la diferencia entre la luz y la sombra. Si el tiempo lo permite, corran las cortinas. Si el tiempo lo permite, abran las ventanas. Luz. Entonces, eso hace que químicamente, hormonalmente, el cuerpo se sienta mejor. Si es de noche, la noche generalmente es el peor momento para una persona con depresión, porque es 2 veces noche. Es noche afuera y es noche acá. Y es en la noche donde ocurren las peores cosas. Así que, si es de noche, por favor, enciendan la luz. Una luz para no molestar a alguien que uno tenga al lado. Y conéctense en un Walkman y escuchen buena música, cassette de la Biblia, dramas, para romper el silencio. ¿Por qué es importante romper el silencio? Porque cuando uno está en silencio y a oscuras, los pensamientos de una persona con depresión siempre son negativos. Y se desencadena el proceso que ya explicamos. Pensamientos negativos, peligro, más serotonina, más depresión. Así quebramos el círculo. Eso es muy importante. El otro aspecto, comunicarse. Por favor, hablar. No guardarse las cosas. La persona con depresión generalmente lastima a las personas que más quiere y a las personas que más lo están sirviendo. Pero no lo hace porque quiera. Es la depresión. Entonces, si uno habla y dice cosas como, discúlpame, no quise decir eso, le quitamos trascendencia. Pero si uno de repente lastimó a alguien que lo está sirviendo y lo quiere mucho, uno se da cuenta de que lo lastimó. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos al cuartito a oscuras y ahí nos damos un castigo a nosotros mismos. Pensamos, yo lastimo a todo el mundo que me quiere, todo el mundo se preocupa por mí, todo el mundo me está sirviendo y yo nada más que les causo tristeza y soy un fastidio y soy una molestia. Lo mejor sería que yo me muriera. Todo el mundo estaría más tranquilo y más feliz. Pero nada de eso sería posible si uno abiertamente, discúlpame, no lo quise decir, no hagas caso, no soy yo.
no estoy bien en este momento. Y los seres queridos que están rodeándonos nos van a entender y no le van a dar importancia a eso. Entonces le quitamos drama y no hay problemas. Otra de las cosas que va a ayudar muchísimo es hablar con Jehová. Aquí en 2 de Corintios volvemos. 2 de Corintios en el capítulo 4. Leemos en el 7 y el 8. Sin embargo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que el poder que es más allá de lo normal sea de Dios y no el que procede de nosotros. Se nos oprime de toda manera, mas no se nos aprieta de tal modo que no podamos movernos. Nos hallamos perplejos, pero no absolutamente sin salida. Hablar con Jehová. La persona que tiene depresión llega a pensar en cosas como: siento que Jehová no me quiere. Siento que Jehová no me escucha. Siento que Jehová está muy lejos de mí. Y por eso me siento como me siento. Y para agravar esto, cuando a veces hablamos con algunos de nuestros queridos hermanos, alguien nos dice: tú no predicas, como decíamos hace un ratito. Tú no oras, tú no haces el texto diario. Tú faltas mucho a las reuniones. Así que eso le confirma a la persona que tiene depresión que es verdad, que Jehová lo abandonó. Así que si Jehová nos abandonó, ya no nos escucha más en las oraciones. Y la persona con depresión piensa: ¿para qué le voy a orar a Jehová si sé que Jehová ya no está conmigo? Por favor, no. De ninguna manera. Jehová está con ustedes, Jehová los escucha, Jehová jamás los deja. No se asusten. Jehová no los deja porque debido a la depresión falten algunas reuniones. Jehová no los deja porque debido a la depresión hace tiempo que ya no tenemos ni ganas de leer. Jehová no los deja aun cuando, por causa de la depresión, hace tiempo que de repente ya no hacemos el texto diario. Jehová no los deja, porque Jehová los entiende, los conoce. Ninguna persona, por más que los quiera, podrá entenderlo. Ni los ancianos de la congregación, ni los superintendentes de circuito, nadie. Solo Jehová y ustedes. Los de afuera lo que podemos hacer es tener compasión. La palabra compasión lo dice todo, es padecer con, estar juntos, acompañarlos, no juzgar, no condenar. Es lo que podemos hacer. Pero Jehová los entiende como nadie. Así que no dejen de hablar con Dios. Jehová los escucha. Hay 3 maneras de hablar con Dios. Una, la voz, hablar. Pero no siempre se puede hablar. Así que cuando no puedan hablar, los pensamientos. Jehová lee la mente. Y si a veces están tan angustiados y tan afligidos que hasta pensar resulta difícil, casi imposible, no piensen nada. Sientan aquí. Jehová lee los sentimientos, lee el corazón. Es por eso que de repente cuando algunos de los hermanos que padecen depresión dicen: hace tiempo que yo no oro, tal vez eso no sea del todo cierto, porque en todo ese tiempo Jehová les ha estado leyendo el corazón.
Así que basta con que ustedes digan, Jehová, mira, solo léeme el corazón, no puedo más. Y ya alcanza. Y Jehová les va a dar la ayuda necesaria para ese momento. Pero por favor, no dejen de hablar con Dios. Él los quiere y los entiende. Vamos a enumerar algunas cositas antes de terminar que los demás podemos hacer por los que tienen depresión. Porque este es un trabajo de equipo. Sin querer, a veces, la familia o los amigos, sin querer, contribuyen a la depresión y en algunos casos hasta la provocan. Así que vamos a ver qué podemos cambiar. Primero, aceptar que la depresión es una enfermedad que tiene un proceso, que aparece en la vida, hace un curso y en algunos casos desaparece. En otros no. Pero es una enfermedad. Y nunca ser juez y opinar rápida y fácilmente. Lo que tú tienes son mimos. O lo que tú buscas es llamar la atención. O a veces, no le hagas caso, está en la edad. No es tan fácil, es muy complejo. Así que lo mejor es aceptarla como una enfermedad. Y mientras la enfermedad dure, asegurarle que estamos con ella o estamos con él, aunque no sepamos mucho de cómo funciona, estamos contigo. Asegurarle afectos y cariño. Vamos aquí a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 14. Entre otras cosas que comenta Pablo aquí, en la parte B, leemos: hablen confortadoramente a las almas deprimidas, a las almas abatidas, den su apoyo a los débiles, tengan gran paciencia para con todos. Así que aquí se exhorta a hablar confortadoramente y tener gran paciencia. Más que paciencia, gran. Es cierto que cuando convivimos con alguien con depresión hay que tener gran paciencia, pero no hay que olvidar que es mucho peor tener depresión. El tema de hablar confortadoramente, esto es muy importante. La persona con depresión está segura de que es una molestia para los demás, de que nadie la quiere. Entonces, el depresivo necesita, más que ninguna otra persona, reafirmar los afectos, saber que es querida, saber que es importante, saber que la necesitan, saber que está viva. Y eso lo pueden hacer los de afuera. En el mundo, la depresión ataca mayoritariamente a las mujeres. Dijimos que no tiene sexo la enfermedad, pero ataca mayoritariamente a las mujeres. Entre los suicidas, quienes más intentan son las mujeres, pero quienes más lo logran son los hombres. ¿Por qué ataca más a las mujeres? Por muchas razones. Por ejemplo, la mujer es madre, esposa, ama de casa, obrera también, trabajadora. Decía el escritor español Blasco Ibáñez, el que escribió Sangre y Arena y Los 4 jinetes del Apocalipsis, entre otras, decía en un estudio que todas las mujeres deberían de tener solo un nombre. Él lo dijo en homenaje a la mujer,
como un reconocimiento a la mujer. Y dijo que desde el punto de vista de él, las mujeres todas deberían de llamarse Dora. Y él luego pasó a describir, porque en cada mujer hay una trabajadora, limpiadora y así sucesivamente. ¿Cuántas tareas desempeña una sola mujer en la casa? Y generalmente en nuestro caso, como esposos o varones, muchas veces no somos reconocedores. Así que es muy importante que uno sea más estimulante y más encomiador, más reconocido. No siempre estar en la crítica. Por ejemplo, a veces hay esposas que preparan todo, corren un mueble de lugar, ponen un mantelito nuevo, arreglan todo, para que cuando uno llegue, y ocurre que uno es como un tornado, entra y sale y nunca notamos nada. Y casi siempre que decimos algo es para corregir. Eso no es hablar confortadoramente. Pero lo digo para ayudarte. Esto está muy crudo, muy cocido, muy dulce, muy salado. Otra vez te sale mejor. Si no te digo nada es porque está bien. Si no te digo que te quiero es porque te quiero. Ese tipo de cosas hace muchísimo daño. Tenemos que cambiar hábitos, usar el encomio, el estímulo, el reconocimiento, porque si no, en la esposa se produce un desgaste. Y muchas esposas continúan haciendo su tarea por años y años, pero únicamente por el deber. Porque pierden la motivación y se desgasta. Y así se desgastan las parejas y las familias y aparece la depresión. O si no, el condicionante. Hay una palabra que debe ser la peor palabra en todos los diccionarios del mundo. Pero, a ver cómo suena. Te amo muchísimo, pero has estado muy bien, pero... Entonces, ese pero es realmente terrorífico, ¿no? Entonces, el reconocimiento por el reconocimiento, sin peros. Cuando una persona critica mucho a un depresivo, lo que hace es que aumente la depresión, porque aumenta la serotonina. Así que tenemos que cambiar hábitos como esposos y aprender a notar más las pequeñas cosas y sobre todo a reconocer sentimientos y afectos. También ocurre con los hombres, esposos que son muy trabajadores, muy responsables, pero que de repente no pueden hacer más de lo que hacen. Si tienen esposas que son muy exigentes, muy asfixiantes y nunca ven lo positivo, hace que su esposo genere más serotonina y termine en un estado de depresión. Asegurar afectos es lo que más se necesita. Hacerle saber a la persona que la queremos y que es importante. Cuando uno no puede demostrar afecto, eso tiene un nombre y se llama alexitimia. Y a veces puede ser que tengamos algunos aspectos alexitímicos, que nos cueste expresar afecto, pero tenemos que trabajar en eso. Cuando nosotros éramos novios, vaya que no nos faltaban las palabras, ¿no? Si uno hiciera memoria de las cosas que decíamos cuando éramos novios, bueno, mejor eso lo dejamos para otro momento. Pero lo que ocurre es que la esposa se acuerda muy bien de eso. Y todavía hay cartas guardadas en algún lugar. Y cuando la esposa recuerda eso y ve las cartas y nos ve a nosotros, a veces nota una diferencia abismal
Y eso produce también un aumento de la depresión, o a veces la provoca. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nos cuesta decir cosas, lo que podemos hacer es escribir. Notitas, cortitas, 2 o 3 líneas, expresando lo que sentimos. Te amo, eres importante para mí. Todas las cosas verdaderas que sentimos. Y las dejamos debajo de una almohada, en una cartera, sobre la cocina. Eso hace muchísimo bien y ayuda a enfrentar la depresión con éxito en la vida de familia y en la vida de pareja. Hay un aspecto que es muy complejo y es que cuando uno tiene depresión o pierde el apetito o come mucho más, así como uno pierde el sueño o duerme mucho más. Así que a la hora de comer, por ejemplo, si la persona no come mucho o no come todo lo que uno esperaría, en vez de decirle cosas como, mira, hoy me levanté temprano, estuve pensando en ti, fui a buscar lo que a ti te gustaba, no me hagas esto, por favor, hazlo por mí, come un poquito más. La persona con depresión quisiera comer, pero no puede porque las sustancias químicas que producen depresión también le cortan el apetito. Quiere, pero no puede. Y le decimos, mira, yo hice muchos sacrificios solo pensando en ti. ¿Por qué no haces como la hermana? Ella también tiene lo mismo que tú. ¿O por qué no haces como el hermano? Mira cómo está él, mira todo lo que él hace. Y es más joven que tú o tiene tu misma edad. Ese tipo de comparaciones son mortales, son terribles para la persona que padece depresión, porque ella o él sabe que son muy poquita cosa, llegan a pensar eso. Así que cuando uno lo compara, peor. Cuando la persona no quiere comer, mejor dejarlo. Y tratar de que coma todas las horas un ratito, durante el día, varias veces al día, un poquitito. Y después, a la noche, cuando llegó la noche, descubrir que la persona comió tanto o más que se hubiera comido ese solo plato. Y sin traumas, y sin discusiones, y sin golpes. Golpes emocionales, golpes afectivos. Aprender a escuchar. Diríamos que este es el último punto. Aprender a escuchar. Sin juzgar, sin opinar sobre lo que uno no conoce. Sin emitir juicios de valores. Escuchar. Orar juntos y asegurar afectos. Eso es muy, pero muy importante. Probablemente la depresión como enfermedad haga su ciclo y desaparezca. Pero algunos tipos de depresión tal vez no desaparezcan ahora, pero sí van a desaparecer. ¿Qué podemos hacer de ahora en adelante? Bueno, ya ahora seguramente tenemos una visión distinta. Ya no hay misterios, sabemos lo que nos pasa y vamos a enfrentar todo de otra forma. No hay que asustarse, no hay que angustiarse, no hay que pensar que Jehová nos dejó, no hay que pensar que hemos perdido el Espíritu Santo, nada de eso. Seguir adelante. Sabemos que vamos a tener ayuda de todo tipo. A veces solemos decir, no, al nuevo orden tú tienes que entrar solito. Y no puedes tener muletas toda la vida. No. Tenemos que correr con aguante. ¿Ustedes quieren entrar al nuevo mundo? ¿Quieren? Bueno, si ustedes quieren entrar, y si para entrar necesitan muletas, van a tener muletas. Y si para seguir caminando y corriendo necesitan hombros que apoyen, van a tener hombros que apoyen.
Lo importante es entrar si uno quiere. Y no les va a faltar nada de eso. Aquí, en el Salmo 41, Salmo 41, en el versículo 3, vean ustedes lo que nos recuerda Jehová. Esto aplica a todos, pero particularmente a los hermanos o a las personas que tengan depresión. 41:3 dice: Jehová mismo lo sustentará sobre un diván de enfermedad. Ciertamente cambiarás toda su cama durante su enfermedad. Algunos papás lo hacen hoy, pero otros lo hicieron antes. ¿Recuerdan ustedes cuando el niñito tenía fiebre, estaba enfermo? Y él nunca lo supo, pero ustedes estaban a su lado, secaban su transpiración, le cambiaron las sábanas, le hacían caricias. Bueno, eso mismo hace Jehová por ustedes hoy. Ustedes son los niñitos de Jehová y Él es el Padre. Cambiaron los papeles, pero Jehová nunca los va a dejar durante la enfermedad, hasta que llegue el fin de la enfermedad. Todas se van a terminar, y entre ellas también la depresión. Aquí en el Salmo 139, podemos leer, entre otras cosas: Oh Jehová, tú me has escudriñado completamente y me conoces. Tú mismo has llegado a conocer mi sentarme y mi levantarme. Has considerado mi pensamiento desde lejos. Mi viajar y mi yacer tendido has medido, y te has familiarizado hasta con todos mis caminos, pues no hay una sola palabra en mi lengua cuando mira, oh Jehová, tú ya lo sabes todo. Esta es la garantía para los hermanos que tengan depresión. Y los que no tienen depresión, bueno, en cualquier momento puede ser posible, porque nadie está libre de esto. Es algo que todos tenemos que recordar. Alguien que también tuvo depresión, como Isaías, registró aquí en el capítulo 49 algo que nos va a hacer mucho bien. En el capítulo 49 de Isaías, en el versículo 15, leemos: ¿Puede una esposa olvidarse de su niño de pecho de modo que no tenga piedad al hijo de su vientre? Hasta estas mujeres pueden olvidar. No obstante, yo mismo no me olvidaré de ti. Jehová les asegura que no se va a olvidar de ustedes, de nadie, pero particularmente a los hermanos que estén padeciendo de depresión. Imaginen, entrecierren los ojos y vean a Jehová susurrándoles al oído estas palabras. Y van a sentirse con fuerzas y van a sentir que sale el sol, aunque sea de noche. Jehová está con ustedes. Jehová va a poner punto final a todos los problemas. Y en el nuevo mundo de Dios, en el paraíso, jamás volveremos a hablar de este tema. Así que hay que correr y aguantar hasta llegar a ese lugar. Le queremos dar las gracias primero a Jehová, nuestro Creador, por tener esta información a su debido tiempo, y a ustedes que están aquí con nosotros, a los 216 y también los 15 de
de Brunswick, Georgia, que está por medio de vía telefónica, y especialmente el hermano Musetti, de que daba este discurso para nosotros. Reconociendo, hermano Musetti, que usted pronto regresa a su país de Uruguay, pedimos por favor que usted sirva de portavoz para nosotros y queremos mandar nuestros saludos a la familia de Betel del Circuito 4. ¿Qué dicen, hermano? Queremos mandar nuestros saludos. Bueno, como vieron, ¿verdad? Temas como estos, que son tan animadores en estos tiempos dificultosos, nos sentimos muy agradecidos que nuestro Padre Jehová Dios ha hecho posible para nosotros. Por eso le invitamos otra vez a aquellos que puedan venir el domingo que viene, ¿verdad? A mayo 11, para oír un discurso también titulado ¿Guarda usted rincón o perdona? Esto va a ser por un hermano llamado Onel Marini de la congregación de North Fort Lauderdale. Por eso pedimos que estén con nosotros el domingo que viene. Esto no es todo, como saben, ahora tenemos nuestra próxima reunión, la reunión de estudio de Atalaya, y vamos a invitar entonces al hermano Jorge Rosario.